Bienvenidos. Vamos a retomar el desarrollo del módulo hablando de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en particular de la negociación. Debemos decir que tenemos diversos mecanismos a través de los cuales los seres humanos, los grupos sociales, podemos buscar solución a los diversos conflictos que se nos presentan. Existen lo que se llaman los métodos autocompositivos, pero también los métodos heterocompositivos. Dentro de los métodos autocompositivos podemos hablar de la negociación, la mediación, la conciliación, ¿no? Y después podemos pasar a lo que se llaman los métodos heterocompositivos, como es el arbitraje, los procesos judiciales. Dentro de los mecanismos alternativos, mediación, negociación y conciliación son aquellos en los cuales en particular son directamente los seres involucrados, los grupos humanos, los que buscarán solución a los mismos. La negociación nos presenta como una herramienta fundamental a través de la cual los grupos interrelacionados entre sí van a abordar la solución aquellos problemas que genera una situación conflictiva. De manera tal que vamos a discutir a través de espacios adecuados las diversas propuestas, cuáles son las preocupaciones y trataremos de identificar adecuadamente cuáles son los intereses para buscar acuerdos. Se trata en buena cuenta, la negociación, de transformar el conflicto potencial en una asociación cooperativa. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos básicos de la negociación? Primero, es un proceso que requiere comunicación. No puede haber negociación si es que los grupos en conflicto no se comunican, y la comunicación puede ser verbal, puede ser escrita, ¿no? Siempre debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, el cuerpo humano habla, nuestro rostro, las expresiones que podemos tener pueden y efectivamente transmiten un determinado estado de ánimo o una determinada posición. Implica la persuasión, porque a través de la comunicación yo trato de persuadir, de convencer al otro respecto de cuáles son, por ejemplo, mis intereses, mis necesidades insatisfechas, pero atiende también a resolver diferencias, ¿no? Y está orientado a la consecución de un resultado. En general, la comunicación implica un factor de cooperación. La comunicación nos debe permitir satisfacer el deseo o la necesidad de informar. Primero informar, dirigiéndonos a la razón. Debemos entender que los seres humanos tenemos sentimientos, ¿no? Pero también tenemos una parte racional, entonces tenemos que dirigirnos también a la inteligencia humana. Se habla mucho sobre la negociación y en qué momento comienza la negociación. Y debo decirles que la negociación no comienza en el momento mismo en el que nos sentamos, por ejemplo, en una mesa con la otra parte para tratar de resolver los problemas. La negociación comienza mucho antes y requiere una etapa de preparación, luego una definición de reglas en las cuales sí ya son las partes involucradas las que van a abordar este tema. Luego puede venir una etapa de aclaración de posiciones y finalmente la búsqueda de soluciones. Ahora bien, toda negociación exitosa, nos dice un autor, Lewinsky-Litterer, ¿no?, supone una habilidad para comunicar intereses o eventualmente metas conjuntas. Pero también la comunicación requiere confianza. Es decir, las partes en conflicto deben de tener representantes, negociadores, que primero generen confianza, porque si uno no genera confianza a través de su interlocutor, de manera alguna va a tener un resultado exitoso. Y algo que es fundamental, la obligatoriedad en los acuerdos que se adopten. Es decir, cuando usted vaya a una negociación, ¿no?, vaya primero a negocie de buena fe y en segundo lugar,
sea consciente que los acuerdos que vaya usted a adoptar puedan ser cumplidos. Es decir, no se trata de en una negociación salir del paso y ofrecer, ¿no?, cualquier solución, pero si la misma no va a ser posible de ser cumplida, lo único que voy a hacer es de repente buscar que el conflicto desescale, pero más adelante volverá a presentarse. La negociación tiene distintas etapas, como decíamos, ¿no?, en la cual básicamente el tema central es identificar cuáles son aquellos intereses más allá de las posiciones, que es aquello que las partes normalmente expresan. En la teoría de la negociación de conflictos y en particular en la negociación se dice debemos de identificar cuál es la punta del iceberg, que es propiamente los intereses, porque los intereses muchas veces pueden permanecer ocultos, ¿no? Y entonces allí tenemos que escudriñar, tenemos que dialogar, tenemos que encontrar en las personas y en las sociedades cuáles son verdaderamente los intereses, las preocupaciones, las motivaciones que los llevan a tener que ser actores. Porque les pongo un caso, ¿no? Hay quienes dicen agua, agua o muerte. Y el problema es si efectivamente se trata del agua o para qué requiero yo el agua. Y entonces el conflicto me debe permitir identificar realmente, ¿no?, que el agua es necesario, por ejemplo, para el desarrollo de actividades agrícolas. Pues bien, si se garantiza a la población que va a contar con ese recurso para el desarrollo de sus actividades productivas, pero que también se puede compartir el recurso para el desarrollo de actividades como la minería, ¿no?, entre otras, vamos a ver de que vamos a encontrar intereses que no son incompatibles, sino, por el contrario, son cooperantes, ¿no? Luego tenemos dentro de la fase de la negociación lo que se llama la negocial, es decir, es buscar el mejor acuerdo negociado. El mejor acuerdo negociado es aquel en el cual coinciden las dos partes, es decir, hemos identificado adecuadamente los intereses y esos intereses pueden ser satisfechos simultáneamente o eventualmente podrían ser sucesivamente. Dentro de la negociación hay distintas metodologías y una de ellas, la más aceptada, viene a ser la metodología de la Universidad de Harvard, que nos presenta 7 elementos. Dentro de ellos es importante identificar las alternativas. No hay una sola alternativa, hay varias alternativas y a través de la negociación se trata de identificar efectivamente esas varias alternativas. Los intereses, que no siempre son contrapuestos, sino, como decimos, pueden ser complementarios, ¿no? Las opciones, hay que identificar opciones de mutuo beneficio, ¿no?, y compromisos, como decíamos, que sean viables, que sean aceptables. La comunicación, que juega un papel importante, y la relación que debe de tenerse entre las partes dentro de un proceso de negociación. El método de Harvard básicamente nos dice, enfóquese en los intereses, más allá de las posiciones. Sea duro con los problemas, no con las personas. Ocurre que muchas veces en la negociación transmitimos los problemas personales de los interlocutores, de los negociadores, y no abordamos los verdaderos problemas de fondo. Y entonces tenemos que usar criterios racionales, criterios objetivos. Siempre se dice en la negociación, póngase usted en los zapatos del otro. Es decir, no hagan propuestas que si las mismas estuvieran dirigidas a usted, resulten, por ejemplo, ofensivas, ¿no? Es decir, haga siempre propuestas que sean racionales, que usted mismo estaría en disposición de poder aceptarlas. Sin embargo, también vamos a ver que en el desarrollo de la negociación vamos a tener en la historia también cambios de posiciones, porque depende de los interlocutores, depende de los negociadores, porque un buen negociador que tenga una capacidad de persuasión puede lograr que la otra parte modifique su propuesta inicial, y se trata básicamente de ello. Entonces, satisfacer intereses mutuos y necesidades comunes. Entonces, identificar problema, posiciones e intereses. Ese es el tema central. Pero los intereses, fíjense, pueden ser lo que se llaman tangibles o intangibles. Tangibles materiales, ¿no?, pero también intangibles.
Las personas muchas veces y los grupos humanos pueden llegar a una situación de manifiesto conflicto simplemente por falta de reconocimiento, ¿no?, de algunos temas. Debemos de reconocer también que muchas veces tienen sus orígenes los conflictos en los temas culturales, en los temas religiosos, ¿no? En la cosmovisión andina se habla, por ejemplo, y se reconoce que los cerros son los apus a los cuales adoran determinadas sociedades. Entonces, si usted a través de una actividad va a afectar, por ejemplo, un apu, esa sociedad, ese grupo humano va a manifestarse y va a reclamar para evitar de que ese apu, por ejemplo, sea tocado. De manera tal que ahí vamos a ver que no siempre los intereses son materiales, sino también que pueden ser intangibles, espirituales, ¿no?, de reconocimiento que los grupos humanos pueden pretender. Entonces, en toda negociación se trata de pasar de posiciones a intereses y de lograr acuerdos que sean mutuamente satisfactorios, llegar a lo que se llama una negociación cooperativa, es decir, que complementemos los intereses que las partes tenemos cuando nos sentamos en una mesa de negociación. Y en toda negociación es importante partir o identificar lo que se llama la mejor alternativa al acuerdo negociado, el MAN. Es decir, ¿qué es aquello que yo puedo obtener, ¿no?, como consecuencia de una negociación? Y entonces allí tengo que obtener o analizar alternativas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo hoy en día estoy en una posición determinada, ¿cómo voy a mejorar esta situación del día de hoy, ¿no? Y eso es lo que se llama la mejor alternativa al acuerdo negociado. Una recomendación: nunca acepte o nunca logre un acuerdo si es que no está plenamente satisfecho, es decir, si no ha obtenido algún beneficio o alguna mejora, porque si llega a un acuerdo en esa condición, es muy probable de que en el corto tiempo vuelva a escalar el conflicto. La mejor alternativa al acuerdo negociado debe significar analizar las alternativas de cada una de las partes. Y yo puedo hacerme algunas preguntas, ¿no? ¿Qué haré si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué pasa si no logramos un acuerdo? ¿Qué hará la otra parte si no llegamos a un acuerdo? ¿No? Es decir, hay que hacerse preguntas en función de los cuales vamos en algunos casos a tener que modificar nuestra propuesta inicial. En conclusión, hay que decir que la negociación es una de las mejores formas de solución de los conflictos, pero que pasa básicamente por identificar cuáles son aquellos intereses que las partes pretenden satisfacer. Volvemos con la tercera parte y hablaremos de conciliación, mediación y arbitraje.